Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, disculparme por el pequeño retraso, pero teníamos un acto en Valladolid, del norte de Castilla, los Premios del Campo, y lo teníamos a las 7 de la tarde, son las 8:10. Entonces, presencia allí y a lo importante para nosotros, para Medina del Campo y para mí, en este caso, como alcalde, que era estar aquí en la presentación de este libro, acompañando a Daniel, como no puede ser de otra manera, porque me apetece, porque lo siento y porque me siento también muy orgulloso de que por fin hayamos finalizado el libro y podamos presentarlo aquí. Y lo primero que quiero hacer es dar gracias a Dios porque estamos aquí y lo primero que quiero hacer es que le demos todos un aplauso a Daniel porque estamos aquí. Bueno, luego diré unas palabras en referencia al tema que hoy nos ocupa, que el libro ocupa, pero en primer lugar pues quiero dar la palabra a Antonio Sánchez del Barrio. No lo voy a presentar porque creo que por todos es conocido. Creo que es un orgullo también, en este caso puedo hablar por boca de Daniel también, porque él está invitado por Daniel, no por mí. Por tanto, si está invitado por Daniel es porque a él le apetece que le acompañe, y a Antonio no lo tengo que presentar porque todos lo conocemos y todos podemos sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos en Medina. Él es una buena parte de lo que tenemos en Medina y él es pues parte de lo que nos representa a todos, ¿no? Que es el amor por nuestra villa, el conocimiento, en este caso, de la historia y de todo lo que ha sido nuestra villa y de lo que ha acontecido en nuestra villa, además, no solamente como director del museo, sino como cronista de la villa. Por lo tanto, yo no me voy a extender más en esta pequeña presentación, esta pequeña introducción, y Antonio, te cedo la palabra para que hagas el prólogo de este acto y bueno, pues precedas a lo que será la intervención de Daniel, del autor del libro que hoy nos ocupa. Así que, Antonio, tuya es la palabra. Sí. Pues muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, muchas gracias a Daniel por la confianza que ha tenido conmigo, y hoy encantado de poder colaborar no solamente en el libro, sino en su presentación hoy en un salón de plenos que hacía muchos años que no veía yo así, la verdad. Me imagino que tú lo habrás visto más veces, pero yo hace quizá 20 años que no hablaba ante un salón de plenos con tanta gente. Voy a hacer una breve intervención, no quiero cansarles, y lo voy a leer, que no suele ser habitual, así que, en fin. La historia de una localidad se escribe a partir de un buen número de fuentes documentales. Los datos oficiales de tipo administrativo o legislativo que se conservan en los archivos públicos, los documentos privados de las empresas particulares, las noticias aparecidas en la prensa semanal o diaria a lo largo del tiempo, las imágenes fotográficas históricas y contemporáneas, los libros de viajeros escritos a modo de diarios, incluso los testimonios orales de quienes vivieron episodios históricos dignos de mención y recuerdo. Conociendo bien el grado de autenticidad y fiabilidad de estas fuentes de información, y esto más importante aún, aplicándolas una sólida interpretación, construimos un relato más o menos ajustado a lo que suponemos que debió de existir. En definitiva, hacemos historia a partir de las noticias y datos diversos que están a nuestro alcance. Con esta premisa, los escasos estudios que conocemos relativos a la historia económica de Medina del Campo han partido de los rastros que han dejado las actividades productivas en los documentos oficiales conservados en los archivos. De manera especial, en los censos, en los padrones de vecinos, en las relaciones de cargas impositivas aplicadas a dichas actividades comerciales e industriales, cuyas oscilaciones nos ofrecen cifras de las que podemos extraer conclusiones muy aceptables. Sin entrar en muchos detalles y refiriéndonos ya concretamente a la industrialización de nuestra villa, hemos de admitir que hasta el último cuarto del siglo XVIII solo podemos hablar en Medina de una industria artesanal.
Esta industria artesanal sería el punto de partida en el contexto de una economía fundamentalmente agraria, heredera de los tiempos florecientes de las grandes ferias comerciales y financieras de repercusión internacional, celebradas 200 años atrás de aquel momento histórico. Así se expone con buenos argumentos en el estudio titulado «Del artesanado a la industrialización incipiente», que el profesor Pablo Marcos Martínez redactó para la Historia de Medina del Campo y su tierra, coordinada por Eufemio Lorenzo en 1986. En ella se ofrecen las claves del proceso de industrialización de la villa hasta los años previos a la Guerra Civil. Esta industria artesanal va a perdurar hasta la década central del siglo XIX con una estructura de producción estabilizada. La llegada del ferrocarril en 1860 va a suponer un impulso de primer orden que va a originar una etapa de transformación parcial en esa estructura productiva entre 1870 y las dos primeras décadas del siglo XX, en la que los índices de crecimiento de las actividades industriales van a superar por primera vez en toda la historia de Medina a las puramente comerciales. Es en este periodo cuando prosperan en mayor o menor medida las ya existentes industrias del curtido, las ligadas a la alimentación, la madera y el metal, hasta llegar hasta las décadas del cambio de siglo. En la segunda década del siglo XX continuará el crecimiento generalizado por este orden de las industrias de producción textil, creación de varios telares, alimenticia, harineras, fábricas de pasta de sopa y de chocolate y la fabricación de jabones, manteniéndose las de la madera, nuevos aserraderos y metales con su secular carácter artesanal. Las primeras quiebras llegarán en la segunda parte de los años 20 hasta culminar con una etapa de profundo declive en los años 30, con la llegada de los efectos de la crisis de 1929. Esta sería una visión rápida y general de la industria local en una época precedente a la que vivimos, en la que tantos cambios se han producido. Y ahora, en este contexto, nos llega esta historia industrial de Medina del Campo de nuestro buen amigo, el ingeniero industrial Daniel Sanz Cid, quien desde fuentes de información diferentes a las antes mencionadas aborda el pasado de la industria de la villa, de manera especial el más cercano en el tiempo, lo que supone una tarea de grandes dificultades. Lo primero que nos llama la atención es su propósito de ocuparse de todas y cada una de las empresas, compañías o negocios industriales que ha habido en la villa de Medina del Campo, ya sean grandes fábricas de cientos de empleados o modestos talleres de producción familiar. Aporta todos los datos conocidos a su alcance. La finalidad de su investigación la deja clara en las líneas introductorias. Pretende dejar constancia de las numerosas empresas, de sus promotores y de sus trabajadores, en definitiva, los que han intervenido en el desarrollo industrial de Medina del Campo. El ingente caudal de noticias que ha manejado lo expone en este estudio siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CENAE, de manera que el interesado en cualquier rama concreta de la producción industrial medinense puede conocerla con facilidad dirigiéndose al apartado correspondiente, donde encontrará informaciones precisas al respecto. En otras publicaciones similares a la presente edición hemos podido advertir que el orden seguido en la presentación de los resultados ha sido el cronológico, refiriendo las empresas y comercios por orden de antigüedad según el año de creación, si es que se conoce ese año de creación, o el primer momento de la actividad documentada. En otros casos, la ordenación ha sido la alfabética, a partir de los nombres de los fundadores o propietarios o de las denominaciones comerciales de las empresas. Sea cual fuere el orden elegido, lo cierto es que se consiguen auténticas enciclopedias, diccionarios o catálogos documentales en los que se congrega una ingente cantidad de datos y noticias que en muchos casos son de muy difícil averiguación, ya que requieren de un trabajo de campo en el que es imprescindible el contacto directo con los promotores o titulares de las empresas para confirmar los datos que no suelen registrarse en los archivos. Estos datos no están en los archivos. En este punto, la labor de Daniel es impagable, ya que pocos como él conocen los entresijos de las empresas establecidas en Medina del Campo en las últimas décadas y también en los tiempos más lejanos, las personas que las crearon y las vicisitudes que han tenido que sortear a lo largo del tiempo para mantenerse vivas.
Todo ello gracias al ejercicio diario de su actividad profesional. Estamos, en definitiva, ante una gran enciclopedia industrial de Medina del Campo y, además, profusamente ilustrada, que aún seguro será una fuente de información ineludible en futuros estudios sobre la economía local, al tiempo que concitará la atención de los interesados en el desarrollo empresarial de una pequeña ciudad en la que aún pervive el espíritu de emprendimiento y creación de riqueza. O por lo menos eso esperamos que exista. Con estas palabras, pues, me refería en estos momentos a esta gran aportación que nos ha hecho Daniel, al que, en fin, hay que felicitarle y creo que es él el que tiene ya que continuar en lo que yo he simplemente sugerido en breves palabras, en un poco las décadas, incluso los años anteriores. Muchas gracias. Bueno, pues interesante, como siempre, la intervención de Antonio, nadie como él, para explicarnos lo que ha sido el pasado, el presente y ya no sé si predecir el futuro, Antonio, pero desde luego pues muchas cosas han sucedido y muchas cosas aprendemos de ti cada vez que intervienes y podemos escucharte. Una vez realizada esta introducción por nuestro cronista y por nuestro director del museo, pues toca el turno del autor del libro, de Daniel Sanz. Para mí algo más que un autor en este caso, porque a Daniel tengo la suerte de conocerlo antes de llegar a la alcaldía de Medina del Campo. Incluso he tenido la oportunidad de trabajar con él en distintos campos, pero de trabajar con él con algunos de sus proyectos y desde luego, como decía en mi primera intervención, pues un orgullo sin duda contar con personas tan relevantes como él para aportar, ¿no? Lo que ha sido nuestra villa a nivel industrial. La industria ha sido lo que nos ha dado todo, lo que nos ha dado riqueza y lo que nos ha dado oportunidades en la villa. Y de este modo, pues yo creo que se le devuelve un poquito de ese haber que nos ha ofrecido la industria. Así que, Daniel, tienes la palabra. Disfruta de este momento sobre todo, porque si alguien me ha enseñado algo ha sido tú, que hay que disfrutar de los momentos de la vida y sobre todo de los momentos buenos que nos da la vida. Y para mí este es un momento bueno, entiendo que para ti también. Hoy has conseguido llenar el salón de plenos, que en ningún pleno, eso es fácil, en ningún pleno está así el salón de plenos, gracias a Dios, y lo has conseguido, así que estamos deseosos de escucharte. Tuya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, este salón lo lleno yo con la familia si me hubiera hecho falta, ¿eh? O sea, nosotros somos 100 sin salir, o sea que no tenemos ningún problema para llenar y lo que haga falta. Bueno, buenas noches. En definitiva, la presentación en este salón de actos, de plenos, mejor dicho, ha sido considerada por mis asesores de marketing como el lugar idóneo por su carácter institucional y sus infraestructuras y no por su capacidad. O sea, que podríamos haber escogido un sitio más grande y tal, pero bueno, consideramos que es mejor esto. Aparte, como digo yo, es mejor un sitio pequeño y abarrotado que un sitio grande con la misma gente que está medio vacío. Está presidido por el ilustrísimo señor alcalde de Medina del Campo como máximo representante del pueblo, al que agradezco su deferencia y sus palabras y, bueno, pues efectivamente también para mí es una satisfacción muy grande y el orgullo, como os voy a explicar, es mío. También tengo que agradecer la presencia del señor director y de técnicos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valladolid, que nos acompañan, del señor presidente de la Asociación Círculo de Progreso Local y Comarcal, también del presidente del Círculo Católico de Obreros, que el hombre ha tenido que hacer también un esfuerzo para venir por aquí, así como todos vosotros, empresarios, amigos, familiares y de los televidentes de Televida Canal 9 de toda España, porque además de la gente que hay aquí de Valladolid, pues están viendo esta transmisión familiares y amigos en Madrid, en Barcelona, en Burgos, Cantabria, Ávila, Tarragona, Murcia y un etcétera muy largo. O sea, digo las principales porque algunos me han llamado o me han dicho desde Murcia, desde Cantabria y tal, pero bueno, pues ayer estaba hablando con un medinense en Cantabria y el hombre casi lloraba de la emoción, entonces hay que contarlo.
Agradezco igualmente la aportación de las muchas personas que han colaborado en esta obra, que ha sido mi monotema en conversaciones desde los últimos 9-10 años. Muchas gracias al prologuista Antonio Sánchez del Barrio, que aporta prestigio a esta obra, que duda cabe, así como a la colaboración de Javier Cuevas, también, que puso su despacho a mi disposición de forma incondicional como conservador de los ejemplares de La Voz de Medina desde su fundación en 1959, Antonio Sánchez Marugán, también conservador de otros ejemplares también adicionales a los que tenía Javier, a Mariano y Jacinto Navas, editores del anuario Gremios, Ferial, Gremios desde 1980, y al Museo de las Ferias, depositario, que coincide también con la presencia, con la dirección de Antonio, pero es el depositario de la Hemeroteca de Medina del Campo, que es, la verdad es que aconsejo el que tenga un poco de afición a esto, meterse en la hemeroteca, porque merece la pena conocer Medina desde el año 1870 y tanto, 1880, que se aparece en los primeros periódicos. Y eso, pues a mí, desde luego, me ha gustado mucho. Los he leído unas cuantas veces, clasificado, etcétera. Y finalmente también, bueno, pues a todos que han aportado cuestiones de las historias de los familiares, porque había mucha gente que me ha contado la historia de sus familias, de sus abuelos o ellos mismos. He tenido colaboradores de 92 o 93 años, unos cuantos, y como presumo, personas con 93 años mandándome correos electrónicos, que bueno, parece mentira, ¿no? Pero ahí está. Y también finalmente a Calprin en su impresión, que es la editora la impresora de Medina, precisamente, y al maquetador Roberto Cuña, pues que ha hecho un trabajo que se ha tenido que esforzar también bastante en hacer esto, porque esto no es un libro normal, como ahora lo voy a explicar. Mis disculpas a los que están de pie, que bueno, son muy pocos, eso es mi sobrino y tal, o sea que no pido disculpas. Es que como lo tengo un poco preparado, pues lo dejo así, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que había consultado la inteligencia artificial para ver la gente que iba a venir. Primero consulté el salón de plenos, cuánta gente cabía. La inteligencia artificial no tiene ni puñetera idea. La gente se cree que la inteligencia artificial es un chollo y se consulta y tal. Y resulta que una pregunta fácil, que es esa, que me la preguntas a mí, que yo ya lo sé, ¿sabes? Y resulta que la inteligencia artificial no. Y luego la intención de todos vosotros, muchos que se han colado en este bautizo, también que, bueno, se han pensado que era un bautizo, pero al final han venido, pero no puedes calcular, o sea que es muy complicado el establecer y el manejar una tropa de este calibre. Bueno, entonces, es una obra singular esta, pues por varios motivos, Está realizado por una persona, en este caso soy yo, pero en general las historias modernas se hacen con equipos, con la colaboración de mucha gente, como digo. Por ahí, claro, pues de hacerlo 10 o 15 o 20 personas, como hay algunas, son la última de Medina, la historia de la riqueza, que está hecha por un grupo de profesionales muy sabios, pero claro, pues no es lo mismo que tragarse esto como me lo he comido yo. La historia de mi ordenador tiene 657 páginas en formato Word, para que os hagáis idea, 1035 fotografías y 407 citas bibliográficas. Debido a la maquetación, el libro se ha reducido a 485 y bueno, pues se ha reducido porque las fotografías ahora no eran de una calidad suficiente, se ha reducido el tamaño. Bueno, por una parte te gusta ver fotografías grandes, pero por otra también te gusta apreciar un poco la calidad. Y luego incluso el gramaje del papel pues podía haber sido más grueso, pero como digo yo, si es como el de Antonio, pues al final se te cae el libro encima y si este te hace daño, pues el otro, si le aumentamos el gramaje, te haría más daño. O sea que se ha quedado así. Es de carácter industrial porque tiene un desarrollo además fácil de entender. No es una novela ni es un semanario de Eco de Sociedad. Algunos se piensan que es que yo empiezo a contar aquí las cosas que me he enterado tal sobre la marcha y de muchas cosas muy bonitas y muy curiosas no las puedo contar. Algunos dicen, pues escribe otro libro, pero bueno, son cosas personales. Incluso tengo fotografías muy bonitas que no me han permitido publicar también, me he quedado con las ganas, algunos se las enseño en privado, pero bueno, son fotografías y tal muy bonitas. Luego tiene muchos documentos inéditos y está basado en 293 citas de contenidos de La Voz de Medina. Se cita 293 veces La Voz de Medina porque desde el año 60 es una fuente de información importante. 187 citas del anuario de Gremios, porque también en Gremios salen muchas películas anualmente, sale mucha gente, sale tal, pues es una fuente también importante. Pero también tengo 41 citas del norte de Castilla,
ahora se cuenta, te metes en el ordenador y te dice y te cuenta las veces, no creas que estaba ahí mirando, punteando, ¿eh? Bueno, así como la lectura de toda la hemeroteca referida a Medina del Campo, depositada en el Museo de las Ferias, como he dicho. También he visto la hemeroteca del norte de Castilla completa, desde su fundación en 1856, de la Vanguardia de Barcelona desde 1881, del Diario de Burgos desde 1891, del ABC desde 1903 y diversos periódicos de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Ahí, también con estos sistemas modernos que hay, poner Medina del Campo, pues he visto absolutamente todas. Y todas, claro, me he quedado con las de la industria, no empecé a contar, pero he visto anuncios, he visto, bueno, pues muchas cosas muy curiosas, ¿no?, que me han servido pues para formar todo esto, ¿sabéis? Luego también es importante la consulta que tuve en la Biblioteca Nacional de España, del anuario Valle Ballere, que es un almanaque que se llama, tiene un nombre complicado, largo, de la magistratura, del comercio, no sé qué más y tal, bueno, que empezó en el año 1875, 1879, y en aquel entonces solo había media página de Medina del Campo. Es un anuario en el que viene todo el comercio, la población, bueno, todos los datos posibles de una población, el juez, tal, se cuenta todo. Y sin embargo, ya en el 1975, cuando se terminó de editar, pues dedicaba a Medina 5 páginas, con lo cual quiere decir lo que ha prosperado Medina desde el año 1875, como os cuento, o 79, me da igual. Bueno, y todo ello pues da lugar a las 407 notas bibliográficas. También esto está complementado con una colección de esquelas que tengo, parece fúnebre esto, pero tengo una colección de 200 esquelas, soy amigo del enterrador también, porque, claro, del actual, de José Ramón, porque te veo que muchas veces a ver cosas, me orienta, vete para acá, vete para allá. Bueno, pues hay que, en fin, hay que tener influencia en todas partes, además de una buena muerte. Bueno, pues 200 esquelas recopiladas, pero son para establecer fechas y parentescos. He visitado 7 cementerios también, o sea que es que para muchas veces ves ahí las lápidas, el fulanito, el menganito, porque luego detrás de todo esto hay unas mezclas muy curiosas. Hay esquelas en las que no se cita a uno de los hijos. Y ay, me falta uno, tal, bueno, pues unas cosas, otros que no se hablan, otros que se ha casado 4 veces, yo qué sé, hay de todo, ¿no? Y entonces te haces un lío, pues, importante, ¿no? Entonces el cuadrar todo, pues es complicado, ¿no? Bueno, luego también he visitado ya más dulce el Museo del Chocolate de Astorga, que Astorga fue un centro importante de fabricación de chocolates y tiene un museo también muy curioso, muy bonito. He visto la Real Fábrica de Artillería de la Cavada en Cantabria, que también es una cosa muy interesante, muy bonita, y como digo también, pues he tomado datos en la Biblioteca Nacional. El libro consta de, por una parte, la portada con solapas. Primero os cuento lo que tiene. Tiene una dedicatoria, un índice de actividades, mi presentación, un prólogo, una introducción, desarrollo de empresas, apéndices, gente de las empresas, apartado de colaboradores y un epílogo, así como el índice alfabético. Según reza la dedicatoria, pues es uno de los objetos, bueno, que al final he pensado que es, bueno, pues en principio es casi lo esencial. Esta historia es un homenaje a los empresarios, a los trabajadores y a sus familias que han contribuido con su esfuerzo al desarrollo de Medina del Campo. Yo creo que eso es unas frases pues sensibles y que son la realidad. Luego empezaré por la portada. Bueno, este libro, por supuesto, pues nada, no tiene pretensiones ni económicas, ni sociales, ni políticas. No me voy a presentar alcalde, no me voy a presentar a nada. No quiero ser ni más ni menos, ya lo sé, pero bueno. Ya lo sé, pero vamos, que esto es la realidad. Lo he hecho porque he querido. Así de fácil. Empezaré por la portada. La portada está basada bueno, la inspiración de la portada es a raíz del libro que hizo Antonio Sánchez, precisamente, Antonio Sánchez del Barrio, aquí presente, hace unos meses, que Letras impresas y letras de molde, que a mí esa portada me impresionó. Yo creo que es la portada más bonita que he visto. Y entonces yo había parido una, y digo, ¿pero dónde voy con esto? Total, que entonces, bueno, pues al poco tiempo tuve la suerte de encontrar una fotografía que es de la Fototeca Nacional. Está hecha en 1960 por Juan Miguel Pando Barrero, es un madrileño nacido en 1915,
y que murió en 1992, que donó 132.000 negativos al Instituto del Patrimonio Cultural de España. Entonces encontré esta fotografía y la verdad es que me gustó. Luego también pues la hemos modificado en el sentido tal, la modificación está hecha por un especialista en informática como es Nicolás Tapia, y lo que hemos hecho sobre el original es darle la vuelta y además colorear las llamas. Dentro está la original en blanco y negro y está la misma, pero todo en color, que también, lo que pasa es que, bueno, pues algunos que lo sabéis, pues he hecho encuestas entre vosotros para ver cuál de todas ponía, ¿no? Al final nos ha gustado este sistema mixto, que es muy bonito. Y en principio estaba hecho de una forma, pero resulta que el trasero del obrero que sale coincidía con el lomo. Y entonces tuvimos que dar la foto para que saliera pues como está. Está así, está bien guapo y peinado. Como está con gorra, pero bueno. Con boina. Bien, con boina, efectivamente, ¿no? Y además es una fotografía que el original está en alta resolución, con lo cual también para un tipo de estos, pues la verdad es que está muy bien. Vamos, que a mí desde luego me ha gustado mucho, o sea que yo creo que también ahora, después de la de Antonio, es la portada que más me ha gustado. O sea que las cosas son como son. Bueno, la elaboración de este libro, en general, es muy compleja, porque empiezas por lo complicado del índice. Lo estuve dando vueltas, bueno, no sabía qué hacer, porque empiezas, como decía Antonio antes, normalmente un libro empieza por orden alfabético o por cronología, entonces resulta que hay empresas que no se sabe exactamente cuándo empezaron, hay otras superpuestas, unas cambian de nombre, otras cambian de todo, bueno, pasan muchas cosas y entonces al final, tras darlo muchas vueltas, pero muchas, pues llega a la conclusión de que el índice de actividades económicas, que es una cosa que maneja en realidad la agencia de tributaria, sabéis que cuando se hace el IAE, que llaman, ¿cuál es el número, qué epígrafe del IAE? Tal, bueno, los que son empresarios y tal lo saben, ¿no? Pero entonces incluso están muchos clasificados de acuerdo con el alta que tienen ellos fiscalmente, o sea que también he consultado las páginas de Informa, tal, bueno, pues ahí te viene un poco también dónde están metidas las empresas, algunas, bueno, pues a veces es complicado también determinar exactamente el índice de actividades económicas, pero bueno. Entonces, después de este análisis de la portada, como os digo, pues aparece una breve presentación mía, porque como cuento la vida de todos, joder, pues digo, voy a contar yo un poco la mía, porque, ¿no? Brevemente, vamos, tampoco sin meterme en mucho lío, ¿no? Bueno, y entonces, luego hago una introducción en la que desarrollo y, digamos, sitúo al lector en el mundo histórico, en la situación mundial, en lo que había carreteras, porque hace 100 años no había carreteras aquí ni había nada, o sea que es que no había teléfonos, no había población, y entonces claro, yo me he leído cómo se han ido desarrollando los teléfonos, cómo se han ido desarrollando las carreteras, todo esto, ¿no? Entonces narro, entre otras cosas, también, bueno, pues siempre me ha preocupado un poco también los vecinos que hay aquí, entonces siempre se han dicho muchas cosas, pero es curioso, en 1840 Medina tenía 3.950 vecinos, o sea, bueno, caramba, si era un pueblo casi de nada, ¿no? Y luego hablan de la influencia del ferrocarril. En 1855 se discutió y decidió el trazado del ferrocarril, comenzando las obras en 1857. O sea, ya empezaba a venir algo de gente para trabajar, ya se quedaban aquí, supongo. Entonces, en 1860, cuando se inauguró, se llegó a 4.577, que es un 16% más. Y sin embargo, en 1900 había 5.822, que es ya un incremento respecto a los años, respecto a 1840, del 47%. Y así que es importante. Entonces, bueno, dice la influencia del ferrocarril, yo no sé en qué punto, no lo veo muy claro, en realidad lo que ha hecho crecer a Medina, pero lo cierto es que para conseguir la construcción del ferrocarril que pasara por Medina, el ayuntamiento dirigió en el año 1852 a la reina Isabel II un memorial ofreciendo la cesión de terrenos, secundando instrucciones de su mentor, que era Claudio Moyano y Samaniego, que era de Fuente de la Peña, en Zamora, que era ministro de Fomento. Y gracias a su influencia se desvió para servir los intereses de Medina, constituyéndose y convirtiéndolo en el nudo ferroviario de primer orden que todos hemos conocido, porque ya previó que aquí se haría el enlace de las comunicaciones ferroviarias de Portugal con Francia y de Galicia con Madrid.
En la crónica de las sesiones de las Cortes de 1855 se discutió el trazado y la comisión proponía que el ferrocarril Madrid hacia el norte pasara por Medina del Campo. Y esto lo cuento, es muy curiosillo, ¿sabes? A mí me cabrea un poco, pero bueno, ahora os digo por qué y lo veréis. El diputado García Ruiz expuso que con qué derecho establecía la comisión que pasara el ferrocarril por Medina del Campo. Decía, no se imponer condiciones a la ciencia. Sabéis que algún grupo de técnicos pues lo quería llevar por un sitio, otros por otro. Bueno, apareció un frase de Mateo Sagasta, que entonces era diputado por Zamora, personaje que me parece que fue 7 veces ministro, entre otras cosas, y lo tenía muy claro. Y le contestó, su señoría padece una clarísima equivocación en llamar punto insignificante a Medina del Campo porque dará a ese ferrocarril y recibirá de él mucho más de lo que dé y reciba Palencia. ¿Por qué? Porque Medina es un centro comercial a donde afluyen los mejores cereales del mundo, junto con los de las provincias de Salamanca, Zamora, Valladolid y una parte de Ávila, saliendo de él para alimentar las provincias de Madrid y Segovia, y otra parte de Ávila y la provincia de Santander y sus puertos. Hay más. Una gran parte del comercio de Palencia sale de los mercados de Medina. Entonces aparece un personaje, que este es el que no le puedo ni ver, porque es el parlamentario salmantino don Pablo Alonso de Avecilla, que manifestó de forma insultante qué importancia tiene Medina del Campo en el mapa de España, ni mucho menos en el de Europa, para forzar a la ciencia a que lleve por ahí un ferrocarril que ha de terminar en San Petersburgo. ¿Qué importa la antigua grandeza de ese pueblo si está reducido a 4 tapias de tierra? Digo, hay que joderse, ¿eh? Es que tiene narices. Bueno, ¿qué más importante tiene Medina que Olmedo? Y contestó el diputado, señor Calvo Asensio. Yo no pretendo hacer la historia de ese pueblo, sus glorias antiguas e inmortales viven en la memoria de todos. Pero atendiéndonos a su situación presente, no puedo por menos de advertir que esa población que el señor Avecilla nos ha presentado como un montón de ruinas es precisamente el punto de enlace de las provincias de Zamora y Salamanca, de las carreteras de Galicia y Asturias, Madrid y Valladolid, y que con los pueblos de sus inmediaciones reúne más riqueza territorial que las mismas capitales de Ávila y Segovia. Medina, Nava del Rey, Alaejos, La Seca, Rueda y Tordesillas pagan más contribución que la capital de Segovia y los pueblos de esta provincia por donde hubiera de pasar este ferrocarril. Entonces queda patente que la intervención del señor Calvo, que es un poco por lo que les pongo, es que la situación geográfica de Medina del Campo es un factor muy importante a tener en consideración para la implantación industrial. Y por tal motivo, varios e inteligentes de los actuales eligieron esta villa por ello. ¿No te parece? Bien, ¿no? Bueno, pues sigamos. O sea que entonces, en definitiva, lo cual viene a demostrar la importancia de la existencia de infraestructuras que afectan a la población y a la despoblación, que es el motivo de lo que estoy contando. Así tenemos que en el día de hoy la importancia del ferrocarril es considerable. En 2011 se presupuestó la nueva estación en 200 millones de euros, en 12 millones, no sé lo que he dicho, bueno, en 12 millones de euros, que se rebajaron a 6 millones en 2013 y a 3,6 en 2015, lo cual representa 179 euros por habitante, mientras que la de Valladolid se presupuestan en 260 millones, que son 600 por habitante, es decir, 3,35 veces más. Y sin embargo se habla de la lucha contra la despoblación, cuando en realidad lo que se hace es fomentarla y atacarla. Entiendo que efectivamente se está hablando mucho de despoblación y tal, y desde luego nos van despoblando porque nos van bueno, pues matando, la verdad es que nos van matando. O sea, quieren absorber todo. Entonces yo siempre digo, joder, si es que Medina debería ser, de aquí deberían estar las Cortes de Castilla y León, como centro de descentralización, por ejemplo. Pero claro, lo quieren todo para ellos. Bueno, continúa el libro con el relato de las 538 empresas que han existido y se remata con unos apéndices dedicados al Banco de Medina, a la Central Contable de Banesto y al cuartel Marqués de la Ensenada. Inicié otros apéndices que eran de correo, de Renfe, de colegio, de hospital, de juzgados, etcétera. Pero vi que, bueno, pues que me iba liando y que no iba a terminar nunca. O sea que entonces, para no aumentar la extensión y tal, los tuve que suprimir. Me quedé con las ganas, porque también quería saber, había oído hablar de que había mucha gente trabajando en correos. En Renfe también parece que había unos 400 por ahí. En fin, para ver cómo había bajado, ¿no? Pero, vamos, es una labor que esto es complejo. Entonces, el desarrollo de la narrativa empresarial es función no solo de su importancia,
sino también de las informaciones encontradas. Hay muchas empresas pequeñas o individuales de las que resulta difícil escribir más de 3 líneas, pero su constancia queda plasmada. Siempre he intentado que estén todos, como hemos señalado antes. De las más grandes hay más informaciones y he de destacar las historias de Ferrelaciones y MADE, que durante muchos años han sido la principal fuente de trabajo en Medina. Y luego también está el sector del mueble, desde sus comienzos hasta su final, por llamarlo final en la fase casi que estamos, no tanto como final, pero bueno, pasando por otras muchas desconocidas aquí, como son las fábricas de sacos, las de jabón, de alcohol, de chocolates y otras muy numerosas y llenas de datos, curiosidades y particularidades. He intentado saber cómo y por qué se implantaron en Medina, quiénes eran los empresarios, de dónde venían, qué maquinaria tenían, cuánto personal y sus pormenores. Tras el recorrido descriptivo, se incluye una relación de gente que ha trabajado en las diferentes empresas, muy incompleto, pero interesante porque aporta la relación de unos 1000 trabajadores. A muchos les parecerá tedioso y, sin embargo, otros curiosos pues verán a conocidos, familiares o amigos. Yo creo que efectivamente llegan, son 20 o 20 y tantas páginas, encontrarte 20 páginas con una relación de gente, pues para el que no es curioso, pues no lo lee, pero yo que soy curioso leo todos. Y entonces, pues bueno, siempre ves conocidos, ves tal, ves, bueno, pues gente de donde anda, mira, si este trabajaba aquí, si el otro trabajaba allí, bueno, te gusta saberlo. Luego está la lista de 143, solo 43 colaboradores que me han aportado datos, que menos, porque entiendo que no solo debe figurar mi nombre, sino también el de ellos, que son coescritores, y sigue luego una relación de 64 páginas web, no 64 páginas de libros, sino 64 web más consultadas, aunque por supuesto he consultado bastante más, pero esas son las principales. Y termino con un epílogo que llamo Historia de la Historia y el índice alfabético de las 538 empresas. En esa Historia de la Historia cuento cómo se ha hecho el libro, porque pienso que, bueno, porque también es curioso, ¿no?, saberlo, ¿no? Y de hecho la empecé en abril de 2016, tras unas investigaciones iniciales para hacer un árbol genealógico, y pude ver que la fábrica de sacos de hijos de Leocadio Fernández tenía relación con mi familia política. Y con el afán de conocer en qué consistía esa fábrica, encontré datos que me llevaron a documentación de finales del siglo XIX, y según iban apareciendo informaciones, la intriga era mayor. La información crecía, los personajes también iban creciendo, yendo a parar al conocimiento de la fábrica de jabones de los hermanos Muela, que es una familia también que ya desde el año 1870 y tantos andan por aquí, de la fábrica de licores La Antonina, que supongo que prácticamente no habréis oído hablar ninguno, o muy pocos, y poco a poco fui conociendo muchas más cosas interesantes, porque desde la Real Fábrica de la Moneda de 1467, de la Real Fábrica de Artillería de 1482 y de la Real Fábrica de Salitre de 1807, hay abundante información al ser fábricas gubernamentales. Entonces, la historia empieza en el año 1160 con Andrés Boca, que es una leyenda, pero que, bueno, pues también habla de que tenía un taller, y entonces fue allí el rey y tal, y ya la leeréis. Pero también pues tiene su gracia, es el primer taller del que se ha oído hablar históricamente. Toda esta exposición y el conocimiento adquirido con los años quiero hacer constar el esfuerzo de los empresarios y la lucha de los trabajadores, así como la diferencia entre el mundo industrial y otros. En la industria, 2 y 2 son 4. La empresa da beneficios o pérdidas con exactitud y se trabaja contra el reloj, como no puede ser de otra forma, con velocidad y precisión. Si hay que fabricar 1000 coches al día, por poner un ejemplo, no se debe decir que son 1000, pero que a 200 les faltan las ruedas, a 300 el volante y a 100 los motores. Es decir, no se ha fabricado ninguno. O se funciona o la empresa se va a la ruina. En otros sectores, sin embargo, parece que el tiempo o el incumplimiento de objetivos o el rendimiento no tienen importancia y lo principal es que dimita el presidente. La Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015, en su artículo 65, maltrata a los ciudadanos porque da siempre la razón a la Administración, donde 10 días de plazo para aportar las alegaciones que piden los que se han solicitado algo, pues hace un año o hace 2, sin que nadie lo derogue o haga al revés, por ejemplo, obliga a la Administración a resolver en 10 días. Y sin embargo, el ciudadano, se obliga a contestar en 10 días cuando las entidades pueden tirarse un año o 2, como muchos conocemos, ¿no?
Entonces, a mí me parece eso un despropósito, me parece una falta de justicia social en la que se habla de los derechos. Ahora que estamos hablando de los derechos de ciudadanos, se debería realmente comprobar dónde están los ciudadanos. Y luego también, pues ayer, por ejemplo, esto es una anécdota, ayer estaba mi mujer ingresada en el hospital, porque le han hecho una intervención de pólipos, por eso no está aquí. Y bueno, pues tiene una citación judicial, tiene un juicio por videoconferencia a la 1 menos cuarto. Me voy a conectar, no conecta al wifi del hospital, no tiene intensidad suficiente, con lo cual digo, caramba, me voy a casa corriendo, era a la 1 menos cuarto, me voy a casa corriendo que me pillan. Me voy a casa, estoy allí 1 hora y pico, 1 hora y media esperando, 2 horas, ni te llama María Santísima, ni nadie de nada. O sea, no me escupieron de casualidad. O sea, ese maltrato administrativo que tiene la sociedad es inconcebible. Entonces, bueno, pues ahí estuve con cara de tonto. Ahí me quedé. Entonces, mi reivindicación tras este libro, porque yo esto, oye, pues siempre me tengo que largar de alguna forma, ¿no? Pues tengo que reivindicar al ilustrísimo señor alcalde, la creación de las autopistas administrativas municipales, que deberían estar apoyadas por las autoridades regionales y las nacionales, y que a su vez las deberían crear en su ámbito. Es la preocupación vital de cualquier empresa. Varias veces se lo he dicho, ¿no? Alguna. De poco sirve tener un Ferrari si las autopistas están llenas de piedras o baches. De poco sirve tener subvenciones o terreno industrial barato, etcétera, si no se resuelven los trámites de inmediato. Es algo barato, al contrario que la estación del AVE o del corredor atlántico. Y es un objetivo que establecería una clara diferencia con la mayoría de las localidades que no están mucho mejor que estas. O sea, no descalifico ni a la nuestra ni a ninguna, están todas parecidas. El desfase y demoras en los sectores sanitarios, administrativos, medioambientales, urbanísticos, municipales y otros muchos se corregirían aplicando el teorema de Tales, que todos hemos estudiado, pero nadie aplica porque al parecer parece que nadie ha caído en la cuenta, lo desconoce. O sea, ahora la iba a la mar, el teorema de Tales. Joder, pues el teorema de Tales yo te lo estudié cuando tenía 12 años y tal, bueno, no lo voy a contar, ni matemáticamente lo voy a resolver, pero esto viene a decir, porque esto tiene su finalidad práctica, o sea, que es que, bueno, para resolver esto, lo que hay que hacer es tomar medidas. Entonces, los desfases se arreglan poniendo todo al día. Si tenemos 1000 consultas pendientes o 1000 coches pendientes que originan una demora de 1 año, bastaría con corregir el desfase aplicando medidas correctoras, de forma que sería necesario tomar las medidas para resolver esas 1000 consultas o 1000 coches y que pasen a cero. El sistema es poner los medios con 10 o 100 médicos adicionales durante una pequeña temporada y todo estaría al día. O poner un turno de trabajo adicional o mejorar la maquinaria. Menos permanecer impasible, cualquier solución sería buena. Si queremos salir de la situación económica en la que nos encontramos, ocupando el mediocre puesto en Medina del Campo de 1.430 de 2.910 municipios en el nivel de rentas, hay que tomar medidas para pasar del aprobado raspado al notable o al sobresaliente. Y para terminar, tras este pequeño mitin sociopolítico, pues quiero agradecer el interés y apoyo y cariño que me habéis dado, amigos y familiares, durante la complicada enfermedad que he superado. Y que viene a demostrar que la amistad y el cariño son la mejor medicina que hay. La calidad de vuestros abrazos y palabras ha sido muy alta y se notaba en la intensidad y el tono de vuestra voz. Es lo que hacíamos referencia antes, ¿no? También quiero agradecer la aportación personal y profesional que me ha proporcionado Medina del Campo durante los 50 años que llevo dando vueltas por aquí, desde el viernes 14 de marzo de 1975, lo que me permite y obliga a que el final deba ser como el de las grandes actuaciones musicales. ¡Viva Medina! Bueno, pues Daniel, muchas gracias. No sé si alguien pensaba que iba a pasar desapercibido o indiferente. No, ¿verdad? Efectivamente. No podía ser. Si no, no vengo. No podía ser. Yo tampoco. O sea, quiero empezar, Daniel, y si te parece a ti, cuando
una vez finalizado mi pequeño análisis que he ido anotando, daremos un turno de, bueno, pues, de alguna pregunta o alguna aportación. Fernando, hasta luego. Tiene un imperativo que se tiene que ir porque es un director del Centro Católico que hace todo. Efectivamente. Es un portero, abre, cierra y todo. Efectivamente. Bueno, quiero decirte, Daniel, que has dicho que no venías, que no tenías ningún motivo, ni económico ni político. Porque al final me lío. Pero solo decirte que si te presentaras a alcalde, yo iría en tu equipo. Pero es que no bebo, quiero que lo sepas. no bebo. O sea, yo iría en tu equipo. No bebo. El caso es que me gusta, ¿eh? Sí. Y yo no descarto nada, ¿eh? Bueno, yo no descarto ir de segundo, de tercero. Ya estoy enfermo, ya no valgo. Bueno, por mi parte como alcalde, decir que la historia de Medina del Campo es fascinante. Todo lo que tiene que ver con la economía, con la industria, pues aquí ha hecho un breve resumen, porque el libro tiene un tamaño considerable, tiene un número de páginas considerable y unas aportaciones y una información pues muy interesante y muy amplia, ¿no? Y es verdad que desde el siglo XVI, como es lógico, pues se han vivido etapas de transformación en Medina del Campo. Nada tiene que ver, lo he hablado aquí, con la llegada del ferrocarril en 1860, con la actualidad, con el siglo XXI y con lo que vivimos actualmente. Pero todas estas etapas pues, se pueden valorar y apreciar en el libro de Daniel. Como decía, para mí como alcalde es una satisfacción el poder contribuir a esta presentación, porque esta presentación va a hacer historia. O sea, todos nosotros, todos los aquí presentes, podremos decir y podremos vacilar, permítanme la expresión, de que estuvimos hoy aquí, en la presentación de este libro, que va a aportar mucha información no solamente a los que estamos presentes, sino a muchas personas que lo utilicen y que se entretengan también con él, ¿por qué no decirlo? Así que, gracias, Daniel. Se acerca un momento muy bonito también para Medina del Campo, porque como ayuntamiento, y tengo que decirlo como representante de la corporación, pues hemos querido recuperar los premios Fernando de Antequera. También tendrá lugar la entrega de la beca Rodrigo de Dueñas y lo único que pretendemos, esta gala, para el que no lo sepa, la vamos a celebrar el próximo jueves a partir de las 6:30, si no me equivoco, Patricia, en el auditorio, y lo que pretendemos es poner en valor toda la actividad empresarial, industrial que se lleva a cabo en Medina del Campo, poner en conjunción y en unión pues, a la gran empresa con la pequeña empresa, con el autónomo, a los distintos sectores, que entre nosotros nos hagamos grandes y podamos cooperar como medinenses y como vecinos de la comarca, ¿no? Porque la globalización, si algo bueno tiene, es que podamos compartir o podamos tener relaciones profesionales con la otra parte del mundo, pero también si algo malo tiene, es que perdemos quizás esa relación, esa conexión que se mantenía en siglos atrás o en años atrás con las propias empresas del municipio y de la zona por la propia cercanía, ¿no? Por lo tanto, esa celebración, a la que aprovecho para invitarles a todos ustedes y a ti, Daniel, como invitado de excepción, pues tendrá lugar este jueves. Hablaba de la importancia, ¿no?, que tiene para el ayuntamiento el tejido industrial y el tejido empresarial. Has hablado, y muy bien, de la Medina pasada y también hablamos de la Medina actual. Yo lo digo en numerosas ocasiones, ¿no? Las comparaciones son odiosas. No podemos comparar a la Medina del siglo XIX con la Medina del siglo XVI y tampoco podemos comparar a la Medina de los años 80, años 90, con la Medina del 2025, con el siglo XXI. ¿Por qué no podemos compararlo? Porque la sociedad ha cambiado, porque los pueblos han cambiado, porque los intereses de la población han cambiado y los ciudadanos ya viven donde quieren vivir. Y si hay algo que nos afecta es esa despoblación, pero esa despoblación está protagonizada porque muchos de los vecinos algunas veces no encuentran su sitio en la villa por cuestiones profesionales, pero otras veces deciden vivir en la ciudad por otras razones ajenas a la profesión. Y yo defiendo esto porque hay muchas personas
que trabajan en Medina y viven fuera de Medina y viajan y se desplazan todos los días o todas las semanas a Medina. Por lo tanto, me niego a reconocer que Medina ha caído en un pozo, que Medina ha perdido todo lo que tenía, que Medina... O sea, todos esos mensajes negativos, como alcalde, tengo la obligación de negarlos y de defender que Medina está en un momento bueno, que Medina está, como bien ha dicho Daniel, ¿no? De manera equiparada a otras ciudades. No somos mejores, pero... O sí somos mejores que otros municipios, pero no somos peores que otros municipios. Quiero decir que cada uno vive su momento y todos los municipios alejados de la gran urbe, alejados de la ciudad, pues están pasando por dificultades. Con relación a esto, ¿qué podemos hacer? En mi opinión, y a nivel político, y estoy dispuesto a debatir o estoy dispuesto a responder a cualquier cuestión si no están de acuerdo, lo único que podemos hacer es mirar al futuro, lo único que podemos hacer es seguir trayendo inversiones, seguir apostando por las empresas que están funcionando en Medina, que generan desarrollo, que generan riqueza, que generan puestos de trabajo. Y me da igual las grandes empresas de 500 trabajadores que el autónomo que se crea su propio puesto de trabajo. Y por eso quería hablarles de la importancia de los pasos que se han dado en los últimos años, ¿no? A los 3 polígonos industriales que ya existían en Medina del Campo, pues se van añadiendo, ahora van a ser 4 los polígonos industriales, y no hablo más que de suelo industrial, porque si bien es cierto que el polígono Escaparate existía antes del 2019, por ejemplo, también es cierto que era un polígono industrial encubierto, entre comillas, porque se mantenía en un suelo rústico. Ese suelo va a pasar a suelo industrial, está ya en ese proceso, y la importancia que tenemos y la importancia que debemos de darle es que sin suelo industrial no podemos atraer nuevas empresas. Los polígonos que ya existían, tanto el Francisco Lobato como el de Sepes, hay que mantenerlos y tenemos un importante trabajo por delante, pero desde luego tenemos que fomentar ese suelo industrial. Este es un mensaje que, por ejemplo, alguien que ha nombrado Daniel, como es Javier Cuevas, lleva trasladando desde hace muchos años, pero no era una realidad hasta este momento. A lo largo de los últimos meses, más de 70 hectáreas se van a poner a disposición de las empresas y van a pasar ya de suelo rústico a suelo industrial. Esto ha sido un trabajo muy complejo porque había más de 20 propietarios de todos esos terrenos, y esos terrenos ya han sido adquiridos por Somacil, la empresa pública de la Junta de Castilla y León, y se pondrán a disposición de las empresas que quieran acudir, que quieran instalarse en Medina del Campo. Del mismo modo que se pondrán a disposición también de las empresas que ya están situadas en ese polígono Escaparate. Por eso no podemos quedarnos en el pasado, anclados, no podemos llorar por lo que hemos perdido, sino que debemos de trabajar en el futuro. Inversiones que se han realizado a nivel industrial, pues podemos hablar de 36 millones de patatas Meléndez, de más de 25 millones de Europe Snack, de más de 14 millones de gamba natural, de más de 4 millones de MADE. Estas inversiones estamos hablando que se han realizado en los últimos 3 años en Medina del Campo. Por lo tanto, en Bimbo también se han realizado inversiones y mejoras. Por lo tanto, las empresas que hay actualmente, la gran industria de Medina del Campo que hay, sigue creciendo, sigue mejorando, sigue innovando, sigue modernizándose, y eso es muy importante, y sobre todo pues vamos a poner a disposición ese suelo del que les hablaba. A esas hectáreas hay que darles unas infraestructuras, hay que darles agua suficiente, hay que darles un buen servicio de depuración y hay que darles energía. Sin energía la industria no funciona. Por lo tanto, no solamente de pan come el hombre, sino también un poquito de salsa le viene bien. Quiero decir con esto que 14 millones se invertirán en las infraestructuras de ese polígono, depuración, agua potable y energía, y 28 millones de la Junta de Castilla y León se invertirán en la urbanización del polígono Escaparate.
A la gran empresa tiene que acompañarle la pequeña y mediana empresa, tienen que acompañarle los autónomos. Y si bien es cierto que no estamos pasando por el mejor momento, quizás, veo aquí pues pequeños empresarios, veo aquí autónomos, veo aquí parte de la empresa, del tejido empresarial de Medina, histórico incluso, pues es verdad que quizás no estamos pasando por los mejores momentos, pero también es verdad que eso está sucediendo en todas las ciudades de España. El pequeño comercio, el comercio de proximidad, se está enfrentando a una modernización, se está enfrentando a Internet, en este caso, y al comercio digital, y eso, pues, a veces puede ser una fortaleza, pero en otras muchas ocasiones, pues, es una amenaza. Y creo que frente a eso, pues, como ayuntamiento, estamos intentando colaborar a través de Círculo de Progreso, sobre todo, para que esa transformación pues, sea menos drástica, y quiero agradecer también pues, la labor de Patricia Carreño, que está al frente de la Concejalía de Desarrollo. Como decía, para nosotros la gran industria es tan importante como la pequeña industria y como los autónomos, y bueno, pues hacía referencia a algunas de las empresas, pero no me quiero olvidar de MADE, que ya la he nombrado, de Metalúrgicas Medina, de Bimbo, de Casares de la Fuente, de Loyu 2000, de Fadicamo, de La Valenciana, de Sánchez o de Cipriano, que algunos de los miembros de estas empresas están aquí presentes. Podríamos nombrar una larga lista, pero bueno, eran unos pequeños ejemplos de esas empresas o de esos autónomos que ayudan a salir adelante a Medina del Campo. Hay aquí más representantes, pero no puedo nombrar todos, pero desde luego todos ellos cuentan con el apoyo de este ayuntamiento y con, bueno, pues con la cercanía y con nuestra disposición para seguir colaborando por y para el futuro de Medina del Campo. Así que yo, por mi parte, Daniel, agradecerte una vez más esta aportación que hoy haces al municipio y te voy a pedir una cosa. Pide. Que te pongas con el segundo. Ya te inventarás el motivo, pero el tiempo es breve. Ya veremos si continúo con la segunda edición, modificada y ampliada, porque me han surgido ya cosas. Desde que está en la imprenta ahora, pues me han venido ya varias cosas. ¿Sí? Luego tengo que terminar el origen, que era el de la familia, darle prioridad a eso, que es una familia muy grande, muy larga, ¿sí? Y bueno, pues hay que llegar ahí. De ahí viene la historia famosa del Martínez Almeida, que es su tatarabuela, etcétera, etcétera, pero bueno, pues al final, efectivamente, hay que buscar todo eso, hay que tenerlo, y bueno, y hay que contarlo, ¿no? Aunque sea un documento seguramente familiar, pero bueno, pues eso será muy interesante, ¿eh? Hay cosas muy curiosas, o sea, es que pasan muchas cosas. Yo lo comento, ya Martínez Almeida, por ejemplo, es que pasa lo que pasa. Pues resulta que su tío abuelo era notario de Segovia, y yo de pequeño sacaba a pasear al perro del notario, y me daba 100 pesetas en aquel entonces, ¿eh? Era un perro que se llamaba Pipo, para que le estoy viendo al perro. Pues el mundo es un pañuelo, ¿eh? ¿Qué te parece? Y hoy tienes aquí el tataranieto. Ya ves. Según hablaba Daniel, me estaba escribiendo, por ejemplo, Carlos Galicia, gerente me ha dado recuerdos para ti porque es íntimo amigo mío. De Dulces el Toro, de Tordesillas, y me comentaba que no podía venir, pero que nos estaba viendo a través de... Está viendo, pero yo con 20 años comía amarguillos y polvorones en los colegios mayores donde estaba, ¿eh? Así es. Y yo, por mi parte, quiero agradecer también a la parte de la corporación. Veo aquí a Patricia, a Luis Carlos, veo por allí a Ana también presente, Raquel y Olga, le tenemos por ahí, no sé si Paloma está por ahí, también la veo, no sé si hay algún concejal más, pero bueno, Daniel, quiero que sepas que hay una importante representación de la corporación y eso bueno, pues hace notar ese cariño. Está bien y lo agradezco, pero agradezco más, que soy un paisano normal y apolítico, agradezco más la de los amigos y familiares que tengo aquí. Lo agradezco también, pero por supuesto. Son los que han llenado el pleno. Pero eso, y que además yo aprecio mucho como personas todos, Bueno, y luego te entrego estos 3 ejemplares que son para la biblioteca municipal, si te parece bien, o sea que el este, y punto, yo he terminado. Pues genial, genial.
No sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna puntualización, alguna anotación, alguna pregunta al autor. Si quieren, lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, pues parece ser que ha quedado todo muy claro. Seguramente que te comenten algo en privado. Porque... Bueno, ahora hay un vinito ahí abajo, si no se ha enfriado, por lo menos tiempo le hemos dado. Y por otra parte, pues ahí está Ranulfo, si alguno, papelería amena, por si alguno, por lo que sea de fuera o tal, quiere el libro, ahí lo tiene. Está ahí Ranulfo al fondo. Pues muy bien, pues levantamos el acto. Muchísimas gracias a todos. Gracias.